Estamos en la tónica, ya en el desarrollo de la entrevista junto a Andrea Orbe y este servidor, sobre lo que acabamos de comentar y que tiene que ver con las preocupaciones en el arranque del proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado. Esta ha sido una semana, y lo pusimos en contexto a partir del reporte que generó Diario Expreso sobre lo que pasó el día martes en la Comisión Ciudadana de Selección, donde primero renunció el delegado de la Corte Nacional de Justicia, es decir, la Corte se quedó sin representantes, están 9 de los 10 posibles, y por otra parte, pues, los llamados de atención y las alertas generadas por la veeduría. Está con nosotros Marcelo Espinel. Marcelo es el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, pero además ejerce la condición de veedor. Él es el vocero de la Comisión Cívica de Seguimiento del proceso para la designación de nuevo fiscal general del Estado. Marcelo, qué gusto, bienvenido, muy buenos días. Fabricio, muy buenos días. Andrea, buenos días. Gracias por la invitación y un cordial saludo a la audiencia. A ver, una vez que ha arrancado el proceso con los 75 postulantes y la revisión de las carpetas, ¿tienen preocupaciones? Muchísimas. A ver, muchísimas. Las preocupaciones se mantienen. Empecemos por lo siguiente. El día martes pasado culminó la fase en la cual se podían postular quienes quieran ser fiscales. De acuerdo al reglamento, el día miércoles la Secretaría General del Consejo tenía que entregar a la Comisión Ciudadana de Selección las carpetas. Se demoró casi una semana más. Pero no solo siendo suficiente el hecho de que se haya demorado Fabricio y Andrea, hasta el día de hoy no son públicas las carpetas de los postulantes. Entonces, en primer lugar, nosotros no sabemos si en esos 5 días de retraso le dijeron a determinado postulante, oye, ¿sabes qué? Te falta este documento. ¿Sabes qué? Has estado con este impedimento y como controlamos del Ministerio del Trabajo, aquí te lo arreglamos. Y tampoco sabemos si hasta el día de hoy se siguen haciendo este tipo de prácticas, porque acaso después de lo que con el comentario que hacías, Fabricio, y con el cual coincido plenamente, podemos confiar en el Consejo de Participación Ciudadana y la Comisión Ciudadana de Selección. ¿Qué justificación hay para que no se presenten hasta el día de hoy las carpetas? Lo que han hecho es colocar en el reglamento, lamentablemente, una disposición en la que indican que harán públicas las carpetas cuando ya culmine la fase de admisibilidad. Pero eso genera un problema, porque recordemos que en el reglamento hay este tema de la preclusión. Es decir, que cuando ya el Pleno del Consejo dice, esta etapa ya culminó, no se puede volver a revisar. Entonces, lo que se pretende es que la Comisión Ciudadana de Selección envíe su informe, diga cuáles son los que han pasado esta fase de admisibilidad, que después apruebe el Pleno del Consejo el informe, y cuando los ciudadanos querramos decir algo, decir, no, lamentablemente ya se aprobó. Y recordemos lo que ya pasó con la Comisión Ciudadana de Selección y que nosotros desde la veeduría, desde la Comisión Cívica de Seguimiento, ya alertamos que se colocó a personas que no cumplían con los requisitos, que se colocó a personas que lamentablemente no cumplían con la formación y la experiencia que se requiere para ser fiscal. Entonces estamos expuestos a que esto se repita. Lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana nuevamente lo que está haciendo es que esta opacidad aumente las suspicacias, que aumente la desconfianza respecto de cuáles pueden ser los intereses detrás de la designación de fiscal. Pero usted acaba de decir que hasta el sol de hoy no han podido tener acceso a las carpetas. ¿Eso de por sí es irregular o es normal en el desarrollo de los concursos hasta que se haga la verificación por parte de la Comisión Ciudadana? Es completamente irregular. La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social determina que las actuaciones del Consejo tienen que ser completamente transparentes. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga lo mismo a todas las instituciones públicas. El que se oculte la información lo que hace es vulnerar el derecho al control social, vulnerar incluso la libertad de expresión en el sentido de que los periodistas no pueden hacer su trabajo. ¿Cómo podemos nosotros conocer, por ejemplo, que el postulante Juan Pérez no presentó el documento que identifica que no tiene relación con partido político? ¿Cómo podemos saber que la postulanta Juana Pérez está al día con sus impuestos? Y lo único que nos toca que hacer es confiar en que la Comisión Ciudadana de Selección, que no ha dicho ni un pío sobre esto, esté realmente verificando que estos requisitos se estén cumpliendo. Una Comisión Ciudadana de Selección que también fue cuestionada. Que también ha sido cuestionado por su falta de experiencia. O sea, recordemos casos como el hecho de que gran parte de los postulantes no cumplieron con el requisito de tener experiencia en materia de transparencia y control social, que eso puede ser algo que pasa a segundo plano, por decirlo así, pero también otro tipo de miembros de la Comisión de Selección, como por ejemplo el representante del Consejo Nacional Electoral, una persona que, con todo el respeto del caso, tiene experiencia en fotografía y en comunicación.
pero que no tiene experiencia al respecto de lo que refiere la institución que se está designando, que es la Fiscalía General del Estado, que es lo que obliga a la norma. Lamentablemente estamos expuestos a esto, ¿no? Ujú. Ustedes, o más bien ustedes están realizando esta veeduría, ¿verdad? Y nos dicen todo este contexto de cómo va el concurso, cómo sigue el concurso de fiscal general. ¿Hay frustración respecto de lo que realmente puede hacer la veeduría? Es decir, en la veeduría, ¿qué se hace? Es decir, se alzan, se levantan registros, se levantan informes, pero más allá de eso, el concurso sigue con esa opacidad. Planteémoslo de esta forma, Andrea. Existe la veeduría oficial, que es la veeduría que se tuvo que inscribir ante el Consejo de Participación Ciudadana y que ellos han hecho ya sus reclamos. Lo que pasó esta semana, por ejemplo, que Exactamente. no les permiten constatar u observar el proceso de revisión de cumplimiento de requisitos. Lo mismo que te estoy comentando. Si es que la veeduría oficial, que la ley les obliga a que se entregue toda la información, so pena que el concurso pueda ser nulitado si es que no se garantizó el derecho al control social. Nosotros como agentes externos, que en este caso es la Comisión Cívica de Seguimiento, a que le integramos universidades y organizaciones sociales, tenemos los mismos problemas, no podemos acceder a esta información. Es por eso, amigos, que nosotros presentamos una solicitud de acceso a la información pública, han pasado ya 8 días, quedan 2, en la cual el Consejo de Participación Ciudadana está obligado a respondernos. Caso contrario, pues esta solicitud puede ser judicializada y un juez obligaría al Consejo de Participación Ciudadana a que entregue esta información, que lamentablemente se está ocultando. Entonces vemos cómo esta frustración precisamente existe porque no se lleva bien el concurso, porque se vulnera el derecho al control social y lo que hace, insisto, es aumentar las sospechas, la desconfianza al respecto de cuáles son los intereses alrededor de la Fiscalía. Estaríamos entonces tal vez entre la espada y la pared si al final del día se pide, por ejemplo, la nulidad del concurso, porque si se pide la nulidad, Carlos Alarcón seguiría, digamos, sin concurso, porque es del encargado ahora mismo en la Fiscalía. Hay dos posibilidades para que se pueda nulitar el concurso. La una es que se presente algún tipo de acción jurisdiccional. Entiéndase que un postulante o un ciudadano se sienta afectado dentro del concurso porque tal vez no se consideraron adecuadamente su postulación, porque se está afectando su calificación. Un ciudadano porque ve afectado su derecho al control social. Entonces pueden haber acciones de protección, acciones de incumplimiento. Esa es una de las posibilidades y eso además va a retrasar el concurso. La otra posibilidad es que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana considere que ha existido una vulneración muy grave al proceso y que tiene que declararse nulo. De acuerdo a las declaraciones de Andrés Fantoni, dudo que esto suceda porque para él ha sido el mejor concurso que ha organizado el Consejo de Participación Ciudadana. En el caso de que esto suceda, Andrea, lo que pasaría es que el concurso tiene que o extenderse y Carlos Alarcón se quede en el cargo, o en su defecto tiene que nulitarse, probablemente tiene que corregirse el reglamento, será un proceso que tome varios meses y nuevamente Carlos Alarcón se quedará en el cargo. Y les pongo también otro aspecto acá. Si es que el concurso llega a retrasarse más allá de febrero del siguiente año, vamos a tener una nueva integración del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Serán nuevos los consejeros y conociendo cómo suelen actuar en esa institución dirán, bueno, desconocemos todo lo actuado por el anterior consejo, empecemos desde cero. Pero usted plantea un escenario que a mí me parecería, perdón el uso del término, y no creo que voy a exagerar, catastrófico, porque estamos 13 de marzo. ¿No tendría sentido que lleguemos al 14 de mayo del 2027, cuando debería posicionarse un nuevo Consejo de Participación sin que el proceso culmine? O sea, entiendo que la proyección es que este proceso se tome más o menos unos 6-7 meses. O sea, en septiembre tal vez ya tengamos un fiscal. Eso es lo que, digamos, en el papel debería ocurrir, ¿no? De acuerdo a la norma, en mayo de este año deberíamos tener fiscal. Pero es imposible. Extendiéndose máximo, de acuerdo a la norma, de acuerdo a lo que ellos mismos aprobaron. Yo coincido contigo, yo ni siquiera creo que lleguemos a septiembre. Es que estamos marzo. Imagínate, de acuerdo O sea, a la para norma, mayo es imposible. coincido plenamente contigo, lo que dice el reglamento, porque lo modificaron, recordemos, hace poco queriendo acortar los plazos, que para nosotros también era demasiado exagerado ese acortamiento de plazos, debería ser en mayo de este año, extendiéndose máximo hasta julio. Ojalá sea septiembre. Dudo que lleguemos a septiembre. ¿Por qué duda que lleguemos a septiembre? Porque date cuenta que solo en la entrega de las carpetas, que tenían que haberle hecho en un día de plazo, entiendas, el anterior miércoles se demoraron 5. En teoría tienen 10 días para calificar cada uno de los requisitos y prohibiciones. Y ya veamos cuáles fueron los reclamos de la veeduría.
Ojalá y, por ejemplo, ya estén avanzando con el contacto a las universidades y la prestancia a las universidades para que se pueda avanzar con la fase de oposición, que es el hecho de que se pueda hacer adecuadamente el banco de preguntas. Entonces, veamos qué es lo que sucede también sobre la marcha, Andrea, si es que se presentan o no acciones de protección. Entonces, yo realmente dudo que el proceso pueda culminarse dentro del plazo, ojalá sea septiembre, como dice Fabricio, porque no le hace bien al país el tener autoridades encargadas. Pero lo que quiero entender es, a ver, el propio reglamento dice mayo, que es imposible que ocurra porque estamos 13 de marzo y esto está recontra mega verde. Esto se va a demorar. Hay una proyección de que, digamos, hay un cálculo que estos procesos más o menos se demoran entre 6, 7, 8 meses. Yo calculo que será septiembre, octubre, siendo optimistas, que podremos tener fiscal. Yo quiero insistir en por qué usted no descarta o no sería descabellado pensar en que llegaremos a mayo del próximo año y no tendremos fiscal. Yo quiero insistir con esto, Fabricio, porque siempre en el Consejo de Participación Ciudadana han encontrado excusas. Vamos a lo que tenía que haber sucedido. La fiscal Diana Salazar tenía que haber sido reemplazada en abril del año 2025. Este concurso tenía que haberse desarrollado a lo largo del 2024. Han pasado ya 2 años sin que se realice el proceso. ¿Qué certezas podemos tener de que realmente en estos 4 a 6 meses se realice? ¿Qué certezas podemos tener de que la Asamblea Nacional, perdón, el Consejo de Participación Ciudadana nuevamente enfrenta algún tipo de crisis, de hecatombe interna y que diga el proceso se suspende? ¿Cómo podemos seguir confiando en un Consejo de Participación Ciudadana que tenía que haber reemplazado en el año 2019 y en el año 2021? Respectivamente al Consejo Nacional Electoral, y que ni siquiera avanza con ese proceso? ¿Cómo podemos confiar en los plazos al respecto de reemplazo, por ejemplo, del Defensor del Pueblo, que lleva más de 4 años de encargado, del Tribunal Contencioso Electoral, que ni siquiera quiere empezar el proceso de designación de cada uno de los jueces? Entonces, a título personal te lo puedo decir, Fabricio, yo dudo que se cumplan los plazos porque a la larga la reputación del Consejo de Participación Ciudadana le precede. Esta mañana, más temprano, Fabricio decía en su comentario el tema de que el fiscal Carlos Alarcón está concursando, se ha inscrito, es aspirante a llegar a ser nuevamente fiscal, pero sigue en el cargo de fiscal. ¿Eso también está dentro de los informes de la veeduría? A ver, la norma le permite, como a cualquier funcionario público, la norma le permite porque lo que les obliga es hacer una declaración juramentada en la que ellos señalan que en el caso de ser designados como fiscales tendrán que renunciar al cargo. Pero yo creo que una cosa es la norma y la otra es lo ético, lo moral, lo correcto. Y alguien que tenga este tipo de relación tan fuerte, de presión tan fuerte, de conflicto de interés tan fuerte como es el fiscal encargado dentro de un proceso de designación así, está obligado moral y éticamente a pedir una licencia, El tema a es salir del cargo. El tema es que vuelvo a la norma. La norma está diseñada, yo decía en mi comentario, que una de las virtudes de la norma es que el fiscal general del Estado, el titular, no tiene chance de reelección. O sea, son 6 años y no puede volver a participar. Por eso la doctora Salazar nunca habló de reelección una vez que terminó su periodo. Porque además este Consejo de Participación Ciudadana tuvo todo el tiempo del mundo para, antes de que finalice el periodo de la doctora Salazar, tener un fiscal general del Estado. Tuvo 2 años para hacerlo y simplemente no lo hizo. El caso es que el doctor Alarcón, cierto es, no tiene ese impedimento legal, pero está en funciones. Y resulta que en las últimas semanas se han tomado decisiones que le permiten a uno hilar fino, ¿no? Esas decisiones que están muy atadas a este concepto que la sabiduría popular le menciona como que está sumando puntos para poder ser ungido como fiscal general del Estado. Entonces yo decía, y a propósito de la pregunta de André y la reflexión de Marcelo, que yo creo y coincido que ética moralmente debía haberse apartado de la fiscalía para poder participar o no participar. Y lo mismo opino de la doctora Daniela Camacho, que no tiene impedimento, pero es jueza de la Corte Nacional de Justicia. No le estoy criticando a la doctora Camacho, sino a su función de jueza, que puede conocer temas que emerjan de la fiscalía, y ella está concursando para fiscal. Entonces, me parece que son cosas que terminan siendo muy discutibles, Marcelo. Y sumo un tema adicional ahí, Fabricio. ¿Qué sucede con la denuncia que se presentó en contra de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social por la designación de Mario Godoy? Está siendo conocida por la Fiscalía. Entonces, si es que el fiscal general del Estado, encargado, al mismo tiempo está tratando una investigación al respecto de quienes lo van a designar, existe un conflicto de interés. Entonces, lo que debería hacer es dar un paso al costado. Eso es lo ideal, lo íntegro, lo ético. Y eso creo que diría mucho de Carlos Alarcón en un aspecto positivo, pero no lo está haciendo.
Eso diría mucho al respecto de que él confía en que puede ser electo por la carpeta, por la experiencia, por las pruebas y no por los puntos que pueda hacer sobre la marcha. Volvamos a los días que tiene ya esta comisión, al proceso que debe seguir. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, quedan alrededor de 7 días término para que la Comisión Ciudadana de Selección culmine la evaluación de las carpetas. Hace un par de días ya se hizo el sorteo entre gritos, empujones y reclamos. Y a partir de estos 10 días ellos tendrán que enviar el informe al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que el Pleno lo apruebe. En el caso de que este informe sea aprobado, vendrá la etapa de recalificación. La etapa de reconsideración. Aquellas personas que hayan sido separadas del proceso pueden presentar en este caso sus reclamos, sus cuestionamientos para que puedan ser incorporadas. Este informe que se tiene que presentar al Pleno del Consejo de Participación es individual por cada uno de los participantes. Sí, es individual por cada uno de los participantes. Tiene que detallarse qué pasó con cada uno de los postulantes. Ahora, el momento en el cual, e insisto, hay esta opacidad, nosotros pues nos quedaremos con lo que diga Cintia Hacho y el resto de miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, en la cual nos digan que Juan Pérez no cumplió con los requisitos. O que Juan Pérez sí cumplió. Pero ¿qué es lo que vimos, por ejemplo, en la integración de la Comisión Ciudadana de Selección? Que se permitió que existan certificados que avalaban experiencia en lo que hace la Fiscalía, pero eran certificados sin aval universitario. O que se permitió acreditar experiencia únicamente señalándola en el currículum vitae y sin un certificado que realmente lo avale. Y eso es lo que la norma es súper clara. Ese tipo de certificados no valen. Entonces el día de mañana podemos ver a un postulante que se diga que cumplió con todos los requisitos, pero que el certificado es de la Universidad Pepito, que realmente ni siquiera existe. Oye, otra cosa adicional para ir cerrando. A ver, el doctor, hablando del fiscal encargado que busca ser fiscal titular y que está participando en este proceso. Él es doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica de Cuenca. Su título fue registrado el 27 de marzo del 2012. Abogado de los tribunales y juzgados de la República. Su título fue registrado por la Universidad Católica de Cuenca también. Su título fue registrado el 28 de mayo del 2004. Y es especialista en Derecho Procesal, es una maestría. ¿Y ya viste cuándo fue registrado el título? A eso iba. Su título fue registrado el 2 de marzo del 2026. Este título fue registrado el día anterior a que termine el plazo de postulaciones, que era el 3 de marzo. Una maestría que la hizo además en 2019. Y la registra justo el día en que me pasan este dato, y gracias a quien me pasó este dato, justo el día en que se cayó por unas horas la página de la CENACYT, ¿no? Que es la Secretaría de Educación Superior, donde uno ingresa y consulta pues los títulos que ha obtenido a lo largo de su carrera. ¿Ustedes están al tanto de esto? Lo recibimos y son a las alertas que van apareciendo, y por eso es la importancia de que estos documentos estén completamente accesibles al ciudadano para encontrar este tipo de cosas, Fabricio, que nos permitan comenzar a atar cabos al respecto de si se está favoreciendo o no a uno de los postulantes. Lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana incumple con la ley, no transparenta la información y lo que hace es demostrar que no está del lado de los ciudadanos. Yo creo que aquí los primeros que deberían estar reclamando esta falta de transparencia no somos ni ustedes ni nosotros, Fabricio y Andrea. En primer lugar, quienes deberían estar reclamando esta falta de transparencia es Cintia Hacho y el resto de comisionados ciudadanos de selección. En teoría, ellos son ciudadanos que van a velar por el bienestar del concurso y por que se cumplan los derechos de los ciudadanos. Pero si es que Cintia Hacho se queda callada al respecto de la no publicación de los expedientes, dice mucho al respecto de su independencia y experiencia. Y en segundo lugar, quienes deberían estar alzando la voz, Fabricio, son los mismos postulantes. Porque si yo soy postulante al concurso, me maté durante varias semanas en armar mi carpeta y veo que se están permitiendo cosas como estas, me están perjudicando. Pero también vemos que los otros 75, 74 postulantes, mutis completo. ¿Por qué? Porque piensan tal vez que si levantan la voz, les van a hacer un lado en el concurso, o saben que un postulante que pueda ser incómodo para el poder de turno,
no es alguien que podrá ser fiscal en este país. Aquí creo que aplique el famoso amiga, date cuenta, ¿no? Marcelo, gracias por el tiempo. Ha sido un gusto. Gracias. Gracias a Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y además él es el vocero de la Comisión Cívica de Seguimiento del Concurso para Fiscal General del Estado, con alertas sobre este tema que hay que observarlo, hay que tener ojo crítico y hay que darle mucho seguimiento por la naturaleza de este cargo. Este cargo tiene una importancia superlativa.